Vamos a continuar hablando de este protocolo que ha generado verdaderamente una enorme confusión en algunas personas y también muchas críticas alrededor de cómo se van a utilizar las armas por parte de las fuerzas federales de momento. Vamos a recibir a nuestro invitado, Diego Gorgal, que es especialista en seguridad y politólogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Fuera de cámara, de alguna manera, hablábamos sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con la pregunta que quiero hacerte. Y es, recién planteábamos, ¿están las fuerzas de seguridad argentinas preparadas para llevar adelante realmente y a conciencia un protocolo como el que plantea el Ministerio de Seguridad? Y por otro lado, si se trata en el Congreso de la Nación, ¿están los legisladores a la altura para poder determinar y votar un protocolo que efectivamente pueda funcionar? Mira, la resolución que se publicó este lunes reproduce casi textualmente los reglamentos que ya existían. Es decir, no tiene nada nuevo, salvo en un caso, que es la autorización para utilizar el arma potencialmente letal, el arma de fuego, en casos de fuga. Hasta ahora, solamente se puede usar el arma de fuego en casos de fuga en el tanto y en cuanto el delincuente que se está fugando mantuviese el nivel de agresividad y disparase contra o el efectivo policial o terceros. Si eso no ocurría, lo que correspondía era perseguirlo, arrestarlo, pero no utilizar el arma de fuego. Ahora, el resto de los supuestos, la resolución lo que hace es definir operativamente qué significa peligro inminente, qué es lo que justifica el uso de la fuerza pública. Reproduce, por ejemplo, el reglamento de arma y tiro de la Policía Federal del 6 de febrero del 2012. Es decir, recién escuchaba lo que mencionaban los diputados respecto al diputado Iglesias, respecto a que la policía no podía hacer nada hasta que no le tiene un tiro. Es mentira. Los reglamentos eran muy claros al respecto y siguen funcionando y siguen operando. Es decir, el grueso de la resolución reproduce los reglamentos que ya existían. Por eso todo el debate es tragicómico, digamos. ¿Y cuál era la necesidad de que hoy se plasmara eso si ya existían todas estas normas? Salvo en el caso de la fuga, ¿no? Que por eso es que digo, es una resolución, que podríamos decir resolución chocobar, en el sentido de que aplica la innovación, la modificación, encuadra el hecho de chocobar. Yo creo que, esta es una interpretación y es discutible, es una resolución magistralmente pensada en el ámbito comunicacional con nula implicancia práctica. O sea, no va a servir para nada, en realidad. No va a cambiar nada. Mañana el funcionario policial en la calle no va a modificar su práctica por la resolución. ¿Por qué? Porque el grueso de la resolución ya estaba arreglado. Nuevamente, reglamento de arma y tiro de la Policía Federal, 6 de febrero del 2012, plan de operaciones del 2010, 01 del 2010 de la Gendarmería Nacional para el conurbano. Todos establecen que es la interpretación universal de los principios de uso de la fuerza de las Naciones Unidas, del Código de Conducta para funcionarios que aplican la ley. En ese sentido, la única innovación es, y ahí es donde yo creo que la motivación de la resolución tiene que ver más con una motivación comunicacional, electoral, política, más que de gestión. Por eso es que digo, es una magistral pieza de comunicación para generar este debate, para que todos estemos debatiendo algo que en la realidad va a tener nula implicancia práctica. Ahora bien, tema de fondo, el funcionario policial en Argentina ejerce su función en una situación de vulnerabilidad, inestabilidad y desprotección muy grande. Eso es cierto. Esta resolución no lo cambia. Porque en el caso, por ejemplo, supongamos que esta resolución va a modificar el comportamiento del funcionario policial, entonces en ocasión de fuga se va a sentir más determinado en utilizar su arma de fuego. Acá en esta discusión, en el aula de una universidad, en el pizarrón, es claro el blanco y el negro, el A y el B. En la realidad es el reino de los grises. Entonces, cuando suceda en la realidad una situación discutible, en donde el delincuente abatido, hay que ver si era peligro, lo que generó, etcétera, etcétera, el juez, entre una resolución de rango inferior, entre una norma de rango inferior, como es una resolución, y una norma de rango superior, como es el Código Penal, el Código Procesal Penal o la Ley de Seguridad Interior, siempre va a primar la interpretación de la norma de rango superior. Con lo cual, eso el policía lo sabe. Y el policía además sabe que
siempre el hilo se corta por lo más delgado, que es el funcionario policial. Con lo cual ya descuenta eso Claro. y no va a modificar. Por eso es que digo, todo este debate, las organizaciones de derechos humanos diciendo esto habilita el gatillo fácil, en mi opinión no va a promover el gatillo fácil. Pero también les digo a aquellos que consideran o que creen que esta resolución va a promover que el policía sea más determinado, tampoco lo va a hacer. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Es un fenomenal hecho de comunicación para provocar el debate, generar la polémica o la grieta entre los que están a favor de la seguridad, supuestamente el gobierno está a favor de la seguridad, y los que están a favor de los delincuentes. Y en realidad en la práctica seguimos acumulando los mismos problemas cada vez más graves. Claro. Estuvo a cargo de la seguridad porteña en una época en la que se preparaban grandes cambios y todas las bases para lo que después fue la creación de la policía de la ciudad. En realidad se pedía el traspaso, terminó llegando muchos años después. Ahora, cuando hoy lo escuchamos al ministro Garabano hablar de mano justa, nos quedó dando vueltas otra vez esa idea y, bueno, le pregunto puntualmente ¿cuál es el concepto de mano justa? El concepto de mano justa es el de buscar un equilibrio entre todo el sistema penal occidental liberal de los últimos 200 años, puso el acento muy fuerte en establecerle restricciones en el procedimiento al Estado para básicamente no sancionar a gente inocente. Y esas son las garantías procesales. Las garantías procesales lo que buscan es que el Estado no sancione a un inocente. Ahora, eso, dada la complejidad que han adquirido las sociedades occidentales en los últimos 100 años, 50 años, dada la demanda de seguridad insatisfecha, todo este debate que estamos teniendo, en realidad le estamos cargando a la policía el fracaso de la administración de justicia. Le estamos pidiendo que el policía en la calle le pegue un tiro al delincuente porque sabemos que después la justicia no va a hacer nada. Hoy la justicia penal en la ciudad de Buenos Aires, por cada 100 denuncias que recibe, genera una sentencia condenatoria. Es impresionante eso. Entonces, como pasa eso, la ciudadanía, con la legítima demanda de seguridad, le dice al policía, resolveme lo que los abogados en la justicia no pueden resolver. Eso es injusto. Entonces, un poco el concepto, volviendo de mano justa, es decir, equilibremos los derechos de los acusados con los derechos de las víctimas. Busquemos un punto intermedio, porque la víctima también tiene derechos, que hoy generalmente, como el sistema penal está pensado en garantizar los derechos de los acusados para no cometer una injusticia, estamos cometiendo injusticia con las víctimas. Con las víctimas. Se hizo mucho hincapié en las últimas horas, a partir de lo que fue la aparición pública en el boletín oficial de esta reglamentación, de esta resolución, en una suerte de comparación, poco feliz en algunos casos, en otros casos con alguna argumentación, etcétera, entre la Argentina y Brasil hoy, digo, con la idea de Bolsonaro de una suerte de militarización de las calles en términos de lo que sucede en materia de seguridad en Brasil, país que entiendo tiene serias diferencias con Argentina respecto de ese punto. Quiero compartir con usted y con todos nuestros televidentes algo que ocurrió en las últimas horas en Brasil y que lo tiene el presidente electo como uno de los protagonistas porque a través de su cuenta de Twitter habló de ese caso. Solta a dona, rapaz. Solta a mulher, rapaz. Solta ela. ¿Qué pasó? Bueno, Se nos cortó. Bueno, lo que contábamos o lo que veíamos ahí básicamente era, lo que pasó en claro, ese video, un que delincuente... creo que lo vimos todos, ¿no? Sí, un delincuente que estaba apuntándole a la cabeza a una mujer mayor de 83 señora muy años mayor. y que fue abatido por el policía. El policía le da la orden de alto varias veces y ante la negativa lo abate y la gente empieza a aplaudir. Exacto. Y el presidente de Brasil tuiteó lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí Felicitaciones. el tuit del presidente Bolsonaro, el presidente electo, en realidad, que dice: enhorabuena a los policías militares de Valencia RJ, que es Río de Janeiro, que salvaron a la señora de 83 años hecha rehén por un bandido cobarde, quedando más de 10 minutos con un arma apuntada hacia su cabeza. Y dice el presidente, para cerrar, buen trabajo, la vida del ciudadano de bien siempre debe ser prioridad. Y parte de esto también explica, la elección de Bolsonaro en Brasil. Digo, en esa suerte de comparación que se hizo, ¿qué podemos decir sobre Argentina y Brasil? Sí. No llegué a terminar de verlo, pero entiendo que el delincuente estaba apuntando a la cabeza. Bueno, sí. Antes de esta resolución, supongamos que este programa lo estamos teniendo la semana pasada, todavía la resolución no se publicó. Los reglamentos vigentes permitían perfectamente al policía utilizar el arma de fuego para prevenir ese hecho. Porque ahí estamos en presencia de un delincuente que con un arma estaba
generando un peligro inminente Para sobre la terceros. vida de un tercero. Claro. Eso ya estaba contemplado, no hay nada O sea, nuevo. esa misma escena en Argentina, la semana pasada, sin resolución, se resolvía de la misma El manera. reglamento le Se- daba, se le podía. daba la tranquilidad al funcionario policial de que podía actuar. Por eso es que digo. Ahora bien, sin duda, lo que digo es, lo que pasa en Brasil son estados como Río de Janeiro, San Pablo, 30 homicidios cada 100.000 habitantes, son el doble de Rosario, digamos. Claro. O más, un poco más, digamos. Ahí hay un montón de situaciones, pero nuevamente, traer esto a la Argentina nos debe llamar la atención respecto de, ojo que estamos hablar sobre la policía y sobre el poder de fuego de la policía es comprar el atajo. Nosotros necesitamos funcionarios policiales con autoridad en la calle y lo necesitamos respaldar. Creo que lamentablemente, y acá digo, el gobierno utiliza o pretende sacar ventaja electoral en un tema de fondo. Yo creo que acá hay un tema de fondo que el gobierno legítimamente y seriamente debiera plantear, lo que es que como sociedad nos debatamos respecto al alcance de la autoridad y del ejercicio de la fuerza pública por parte de un funcionario policial en la calle y a cómo toleramos el error. Claro. El ejercicio de la función policial implica lidiar cotidianamente con la posibilidad de un error, porque siempre es trabajar sobre el límite. Entonces, por eso creo que, paradójicamente, coincido con Carrió en el sentido de si vamos a debatir eso, me requiere una norma superior, no puede ser una resolución, porque esta resolución le está generando más inseguridad jurídica al policía. Ajá. Clarísimo. Gracias, Diego. Un placer haberte tenido No, aquí. por favor.